Me llamo Virginia Guichot y soy profesora titular en la Universidad de Sevilla. Trabajo en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. Bueno, en cuanto a mis principales líneas de investigación, se centran sobre todo en el tema de democracia, ciudadanía y educación, en el cual, bueno, pues ya vengo trabajando desde yo creo que ya largo periodo de tiempo. Si, por ejemplo, puedo considerar que empezó con mi tesis doctoral, que fue precisamente sobre el pedagogo del que hoy he venido a hablar aquí en el encuentro, que es John Dewey, y bueno, pues ocurrió en el 2001, o sea que ya son unos 15 años, digamos, un poco dedicadas a esta temática. No directamente solo a John Dewey, pero sí a mí me ha interesado siempre todo lo relacionado con lo que podría ser una sociedad democrática y su relación que tiene con la educación que damos. Probablemente quizá porque, bueno, pues estaba un poco descontenta, un poco indignada incluso con algunas de las metodologías, algunos de los objetivos que a veces, bueno, pues se plantean por parte de los educadores y educadoras de nuestro tiempo. Hablar de John Dewey, que es uno de los pedagogos más importantes a mi entender y bueno, también basado también en otras lecturas, que ha tenido el siglo XX. John Dewey, que nació en el 1859, murió en 1952, o sea, vivió casi un siglo, 92 años. Entonces, bueno, ¿qué me interesaba de él? Estaba bastante descontento pues con esa democracia que parecía que era el ideal en su tiempo, pero que desde luego ese objetivo distaba mucho de conseguirse, porque Estados Unidos, que se consideraba como una especie de aladís de la democracia, no era para nada un país democrático, porque las personas que la formaban pues no estaban formadas en ello, no tenían las cualidades, no tenían los valores que normalmente podemos asociar a una democracia de respeto activo, de tolerancia, de libertad, de capacidad crítica, etcétera. Entonces, a partir de él, y también descontento, ya digo, con la educación que él mismo había vivido en algunos momentos, decide pues transformar la educación o hacer al menos algo, ¿no? por poder conseguir ese poquito, ¿no?, de mundo mejor que yo creo que a todos nos corresponde. En cuanto a la charla que yo he dado, bueno, pues la he intentado dividir también en varias partes, porque en primer lugar, dado que también John Dewey, ante todo un filósofo, he querido hablar un poco de la antropología en el que él fundamenta sus propuestas, de la epistemología, de la ética, digamos, que son la base o el marco teórico de luego el concepto de educación que presenta. En cuanto a educación, pues la concibe como una reconstrucción continua de la experiencia, es decir, la educación es vida, es desarrollo, es continuar creciendo a cada momento, aplicando lo que él llama el pensamiento reflexivo, un pensamiento que va valorando cada situación que se presenta, buscando luego darle solución cuando el individuo se encuentra con cualquier tipo de problema. Y bueno, he hablado, aparte de ese concepto de educación que tiene, y de ese modelo también de persona, de lo que va a ser el currículum que él propone, pues ya que él además incluso tiene una experiencia, digamos, práctica, que es lo que se conoce como escuela laboratorio, escuela Dewey. Es decir, qué contenido da el currículum, y entonces él, por ejemplo, propone que el criterio para elegir las materias debe ser un criterio social, es decir, que sean unas materias que ayuden a poder comprender mejor el mundo que nos rodea y por tanto más tarde, una vez que uno es consciente y sabe interpretar la situación que tiene, el poder intervenir, ofreciéndole también herramientas, recursos para poder lograrlo. Aparte de ese criterio social que le aplica, digamos, a las materias del currículum, he querido centrarme sobre todo en un tipo, digamos, de contenido que normalmente además se asocia bastante a John Dewey, que son las llamadas ocupaciones activas, que son unas situaciones que él propone educativas que tipifican ciertas experiencias sociales. Niños y niñas se ven, por ejemplo, en la escuela Dewey dentro de clases, por decirlo de alguna manera, de jardinería, de carpintería, pero siempre viviendo situaciones que para ellos fueran muy vitales y que también estuviesen relacionados con sus propios intereses. En cuanto a la metodología, pues siempre él se basa en lo que él considera el método reflexivo, el método científico, que realmente supone siempre partir de un problema, realizar hipótesis, intentar verificarla, y realmente lo que quiere es que el niño o la niña siempre se implique en la situación, que sea participativo, que investigue por sí mismo, intentando huir de todo lo que pudiera ser un pensamiento rutinario y reflexivo, y podríamos llamar incluso dogmático, cuando se basa simplemente en creerse lo que otras personas dicen, pero tú misma no has investigado o tú misma no has intervenido. Hablar más de la vigencia de su pensamiento, en cuanto a lo que ahora mismo podría tener más repercusión en la actualidad,
desde su propio concepto de educación, que ya digo que es como reconstrucción continua de la experiencia y que también implica que la educación nunca tiene fin, que el fin de la educación es la educación misma, es seguir creciendo, seguir desarrollándonos, y que también está relacionada con el concepto actual de educación permanente, de educación a lo largo de toda su vida. La educación, por tanto, no termina nunca, siempre tendremos que ir reciclándonos, siempre podemos seguir creciendo. Y por otra parte también la he querido relacionar con el modelo de persona, porque sería una persona que tiene unos determinados valores que están contenidos quizás en la Declaración de los Derechos Humanos, pero que parece que en el fondo no todo el mundo los tenemos interiorizados, como esa solidaridad, esa responsabilidad, ese respeto hacia los demás, del que antes he hablado. Y espero que a todo el mundo al menos algo le haya movido, a pensar un poquito, que también siga investigando un poco en la obra de este teórico de la educación, pero que sin embargo fue también además una gran persona comprometida con su sociedad. Y también estoy muy satisfecha porque es verdad que tenemos aquí un público maravilloso, que una vez que yo he intervenido pues he tenido yo que aplaudirle a ellos porque han hecho unas reflexiones bastante adecuadas. Pero lo importante es tener presente que siempre el alumno, la alumna es un ser peculiar, y cuando digo el alumno o la alumna, las clases que tenemos, los grupos de alumnos, y por tanto no sirven los libros de receta, es decir, no sirve nada que pueda decir aplico a X porque tengo la situación Y, sino que somos nosotros los que tenemos siempre, como buenos profesionales, que saber que tenemos que crear como nuestra propia teoría para actuar a cada caso. Ninguna educación es buena si no se adapta al contexto.